siempre que lo hemos abordado, de algún modo se ha dicho esto. Hay quienes creen que está pasando inadvertido, comparativamente con lo que significa. Es el caso B410. El 14 de agosto, lo hizo público la SAT. Habló de una facturación de 6.400 millones de quetzales y una evasión enorme. Y una defraudación tributaria, para decirlo incluso mejor. Pero hay un artículo de La Hora menciona que no fueron 6.400, sino 9.300 lo que se facturó a esta red de empresas. Y es un caso grande, enorme, se puede decir, porque se hablaba al principio de 300 millones de quetzales de defraudación. Y hay que recordar que el caso de La Línea empezó con una denuncia de aproximadamente 28 millones de quetzales y se volvió un caso emblemático en su tiempo, esto en 2015. Para platicar del tema, tenemos a un invitado presencial y vamos a tener a dos que estarán por la vía telefónica. Nuestro invitado presencial es el doctor Abelardo Medina Bermejo, es doctor en tributación y coordinador del área de análisis macrofiscal de ICEFI, fue superintendente interino de la SAT y también intendente de recaudación y gestión y también de fiscalización y de coordinación de operaciones. Estamos ya con nuestros invitados, sí, también nos acompaña el licenciado Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, y también se va a sumar una abogada en unos momentos más aquí al programa. Así que empiezo con el doctor Medina Bermejo. Gracias por estar acá, doctor. Le agradezco mucho que esté por acá. Al contrario, es un placer acompañarlos. Pues, doctor, aprovechando su experiencia, yo quisiera que usted nos diera el grandes rasgos de este caso que ha ido cambiando en cuanto a números, porque bueno, hay que decir que la noticia de ayer es que la Comisión contra la Corrupción hizo saber que van a presentar acciones como denuncias, inhabilitaciones, rotaciones y destituciones. Esto siempre relacionado con el tema. Yo quisiera que usted nos diera el grandes rasgos de lo que usted ve y si usted está de acuerdo en cuanto al tema de que como que ha pasado más inadvertido de lo que debiera. Así que adelante. No, muchísimas gracias. Este tema es particularmente importante porque lo que estamos observando, como ya ha pasado en algunas otras oportunidades, es un análisis puramente coyuntural cuando el problema es estructural. Este caso no es único, como ya lo mencionábamos, uno de los que tenemos recientemente historia es el caso de la línea, pero anteriormente al caso de la línea, que era un caso de defraudación aduanera, hubo dos casos que ya la misma administración tributaria denunció. Uno de ellos tenía que ver con la defraudación de la devolución de crédito fiscal a los exportadores, en donde lo que buscaban los exportadores era documentar solicitudes de devolución de crédito fiscal fantasma por medio de la elaboración de andamiajes de empresas fantasmas. Y antes de eso, creo que ustedes se recordarán del nombre, se descubrió un caso que comandaba un señor que se llamaba Norman Tejeda, que tenía como propósito el emitir facturas, fantasmas por supuesto, de empresas que no existían, a aquellas personas que en su momento todavía el impuesto sobre la renta permitía el acreditamiento de facturas del IVA, de las facturas. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? En primer lugar, que hay un patrón en los cuatro casos. Hay un factor que da a conocer cuál es el motivo de la defraudación. Todo parece indicar que en este caso es de la documentación de servicios, compra de bienes y servicios que se les hizo al Estado que potencialmente pueden ser no existentes, pero para poder lograr eso se monta un sistema de empresas fantasmas alrededor, porque no se conforman solo con el no documentar o no prestar los servicios al Estado, sino que los impuestos que tendrían que pagar, particularmente el IVA, que el Estado sí les pagó, simplemente buscan la forma de no hacerlo. Entonces, el problema que tenemos es que se repite la historia permanentemente, hay un patrón que buscan, un objetivo para la defraudación, pero el esquema siempre es el mismo: la formación de estructuras fantasmas de empresas artificiales con el propósito de documentar transacciones que no existen y consecuentemente ni pagan impuestos sobre la renta ni tampoco pagan IVA. Entonces, ese es el patrón. Y en algunos casos no prestan servicio o no dan lo que se supone que vendieron al Estado. Es correcto, es correcto. Es que ese es el patrón. Es un triple robo si se llega a consumar. Es correcto. De hecho, nosotros en ICEFI así lo vemos en este caso particular. Creemos que la mayor parte de la situación está orientada a documentar compras de bienes y servicios que no existieron. Pero además, como el Estado les pagó el IVA, ¿sí?, entonces también buscaron quedarse con el IVA. O sea, hay un doble robo de entrada. Y el tercero es que
el pago que les hicieron de bienes y servicios, las rentas, ellos evitan pagar el impuesto sobre la renta en general. Entonces tienen un andamiaje completo en donde no solo no facturan, no pagan los impuestos, sino también documentan artificialmente algo que no existió. Es el mismo patrón, porque igual pasó con la devolución de crédito fiscal. Habían solicitantes de devolución de crédito fiscal a la administración tributaria por compras que nunca hicieron, pero le pedían a la SAT que le devolviera el crédito fiscal por algo que nunca habían comprado. Y entonces simplemente les devolvían el crédito fiscal, pero además ellos no pagaban rentas por lo que habían comprado. O sea, son andamiajes estructurales que tristemente la ley permite actualmente. Bueno, de eso platicaremos más adelante. Está con nosotros también el licenciado Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana. Licenciado Marroquín, en el momento político que vive el país, ¿qué significa este caso según usted? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días a los otros invitados. Un gusto saludarles, Abelardo. Bueno, yo te diría que significa una gran oportunidad, como todos en los gobiernos la han tenido en su momento, una oportunidad para limpiar el Estado. Ahí queda claramente demostrado cómo se planificó. Tal vez plan de gobierno no había en el gobierno anterior, pero sí había un plan de saqueo que lo vemos reflejado en esta macroestructura. Todos los detalles, no hace falta aquí un gran investigador para descubrir que todo fue debidamente planificado, orquestado, que tenía que haber personas con un poder suficiente para asignar, para dividir el pastel, porque es muy interesante que ustedes cuando ven la presentación que hizo la SAT, que cada empresa tenía asignados sus instituciones donde iba a vender, entre comillas vender, porque la mayoría simplemente no vendía nada, recibían un cheque, daban una factura y luego cobraban el dinero y lo cobraban, eran un 100% de ganancia, pues, porque no se producía nada, no se vendía nada. Y obviamente toda esta planificación, cuando uno ve, también no se cruzaban instituciones, o sea, la empresa A le vendía solo a ciertas municipalidades, la B a ciertas otras, la C a otras instituciones. Entonces estaba claro que había una cabeza central que orquestó todo este saqueo de los 8,000 millones. Y es increíble que a estas alturas pues vemos que afortunadamente en este caso la autoridad tributaria lo refleja, lo descubre, lo da a conocer, pero tú ves que ahí los órganos de control son inexistentes. La Contraloría nunca descubrió nada, nunca reparó nada, el Ministerio Público igual. Entonces lo que ves es que es un Estado cooptado para el saqueo. Y esa es la gran oportunidad que tiene este gobierno, de cambiar eso. Hablando de oportunidades, se une a esta charla la abogada Mariana Rohrmoser, que es la coordinadora ejecutiva del Frente Ciudadano contra la Corrupción. Licenciada Rohrmoser, gracias por atender esta llamada. Tomando en cuenta su experiencia profesional, me gustaría preguntarle cómo analiza esto que acaba de decir el licenciado Marroquín. Los órganos de control como que están fallando a la vista de lo que ya se conoce. ¿Cómo lo analiza usted? Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, mucho gusto a los colegas, gracias y a toda la audiencia. Pues en efecto yo coincido mucho con Manfredo, yo creo que esto es una enorme oportunidad de poner los ojos en las instituciones que deben fungir como las contraloras de todo el erario público de nuestro dinero, y vemos definitivamente la falencia del accionar que existe. No ha habido ese sistema de pesos y contrapesos y de regularización, fiscalización, controles. O sea, esto en efecto, como bien lo llamó él, es una clara manifestación de la cooptación del Estado que hay. Estamos viendo que hay una alerta clara en la autoridad máxima de la superintendencia está manifestando, está diciendo aquí hay un hallazgo, y sus capacidades obviamente en investigación llegarán hasta un punto, y aquí es donde tiene que empezar a involucrarse las demás instituciones del Estado, como un Ministerio Público que debe
investigar y deducir las responsabilidades penales que haya en este caso. Si la Superintendencia de Administración Tributaria ha llegado hasta ese punto, incluso se tienen identificados los nombres de las empresas, los abogados, cuáles fueron los contratos adjudicados, etcétera, etcétera, yo creo que buena parte de la investigación está dada y si lo sabemos todos, pues no entiendo por qué no hay un accionar penal para este tipo de defraudación tan grande como es este caso. O sea, en dos platos, ¿usted considera que ya a estas alturas, bueno, faltan 4 días para que un mes, para que se cumpla un mes de cuando se supo esto, ya tendría que haber algo, licenciada Rohr-Moser? Solamente así. Totalmente. ¿Usted totalmente. Sí lo ve así? Totalmente. Bueno, en ese sentido, hay que recordar que la comparación se hace con el caso La Línea, que se destapó en términos periodísticos el 16 de abril de 2015. Y se destapó precisamente en un momento en que parecía que el CICIG ya se iba. Lo recuerdo perfectamente bien. Doctor Medina Bermejo, ¿usted cree que parte de que este caso no tenga la relevancia, el impacto que tuvo La Línea, es que hasta el momento no ha habido capturas, por ejemplo? Estoy completamente de acuerdo. Si nosotros analizamos los 3 casos anteriores que ahora se hacía referencia, tanto el de la falsificación de facturas para acreditar planillas del IVA, el impuesto sobre la renta, el de la devolución de crédito fiscal a los exportadores y el caso de La Línea, los 3 nacieron de la misma manera, al igual que el actual. O sea, una denuncia de la administración tributaria en donde, a partir de las posibilidades concretas que tienen, la administración tributaria actual tiene más posibilidades, gracias a Dios, y se logró armar el andamiaje de la estructura fantasma que habían montado los grupos empresariales o pseudoempresariales en este caso. Y obviamente los 3 casos que hice referencia, los 3 casos tuvo rápidas detenciones, tuvo rápida investigación y respuesta por parte de las autoridades judiciales y consecuentemente se lograron, digámoslo de esa forma, evitar que siguieran causando daño en el mediano plazo. Claro, debo reconocer, como ya lo hacía, que este problema sobre todo en materia tributaria, es un problema estructural. Sí, estoy completamente de acuerdo con Manfredo, a quien saludo, aprovecho, y también a nuestra colega, de que es una buena oportunidad para que particularmente las autoridades de supervisión, como la Contraloría de Cuentas, mejoren la verificación no solo de documentos, sino del hecho económico, de la sustancia que está atrás de cada una de las transacciones. Pero el problema real no solo es esa, el problema real también es tributario, porque obviamente todos estos andamiajes descansan en un modelo que el sistema tributario actual permite. Ahora, cuando analizamos este caso, doctora Medina Bermejo, se habla de inhabilitaciones. Bueno, de hecho la SAT ya las practicó en algún sentido. Ahora el Ejecutivo tendrá que hacer lo que le toca, según lo que entendí de lo que hizo saber la Comisión contra la Corrupción. Esta inhabilitación, ¿qué es lo que verdaderamente le causa como tropiezo a estas empresas? Lo que pasa es de que la SAT tiene una ventaja que no tuvieron, la SAT actual no tiene esa ventaja que no tuvieron las anteriores, que es que cuando se logra identificar que un contribuyente se ha apropiado del IVA que debió haber reportado al fisco, entonces la administración tributaria puede suspender temporalmente la emisión de facturas y consecuentemente el que siga haciendo transacciones. Obviamente a las empresas que están involucradas en esto no les conviene, porque supongamos que efectivamente tengan alguna transacción que sea honorable, entonces lo que significa es que ellos no pueden seguir haciendo otro tipo de operaciones. Entonces a esas empresas les urge también, si son inocentes, que se logre identificar que ellos no prestaron ningún servicio que no existió. Pero obviamente eso solo lo puede hacer el avance rápido de la investigación criminal que tendría que hacer el Ministerio Público. Pero en este momento esa inhabilitación no los deja, digamos, hacer ninguna transacción. Técnicamente no los deja emitir facturas, ¿verdad? Y consecuentemente obviamente limita su acción. No, de entrada no le pueden vender al gobierno, porque obviamente no pueden emitir facturas. Pueden vender pero sin factura. Sí, pero eso es un delito también, sí, ¿verdad? Bueno, desde esta perspectiva, antes de la pausa nos queda un minuto, licenciado Marroquín. Según usted, como ya lo sugirió la licenciada Rohr-Moser, buena parte de la investigación ya está hecha.
Efectivamente, ya está hecha. Extraña, además, no nos quedemos solo con la pasividad y la falta de cumplimiento de sus funciones de la Contraloría. La misma IBE no hizo los reportes, las alarmas en este caso. Hasta ahora entiendo que las está haciendo, ya posteriormente eso ya no es alarma. Entonces ahí lo que te demuestra, Luis Felipe, es que todo el Estado estaba organizado para el saqueo de los fondos públicos. En eso sí se especializaron y tenían un plan específico. Obviamente dejaron botadas, tiradas todas las funciones que implican servicios esenciales para la población, la educación, la salud, porque la prioridad era llevar a cabo y cumplir con este plan de saqueo. Y ahí es donde nosotros quisiéramos ver, tanto del gobierno y del Ministerio Público, más acciones del gobierno para realmente hacer los cambios que tienen que hacer en la administración pública. Hay mucha de esta gente involucrada que compraba en esas de las compradoras, instituciones compradoras, entre comillas, porque no compraban nada, compraban aire, que siguen en los puestos, en las instituciones del Estado. Ya debería estar depurado eso. O sea, hay muchas oportunidades para cambiar. Obviamente, si se lograra, es evidente que todo este saqueo no pudo haberse dado sin la coordinación y el beneplácito desde el más alto nivel del Ejecutivo, en el gobierno anterior. Entonces ya deberíamos de ver todos estos órdenes de captura, ya está realizada la investigación. Lo que pueda aportar a estas alturas alguien más es simplemente detalles. Así que esta pasividad lo que nos demuestra, Luis Felipe, es que el Estado sigue siendo cooptado por las mafias de lo que llamamos el pacto de corruptos. Pero con eso vamos a regresar. Ahí le toca la palabra a la licenciada Rohrmoser, así que quédese con nosotros. Vamos adelante con A Primera Hora. Por más de 50... Tomando, por decirlo de alguna manera, noticiosamente hablando y haciendo análisis de cómo va el caso que en su momento... Pero vendieron aire, o sea, imagínense, no vendieron nada y todavía se quedan con el IVA, es que es impresionante, o sea, es un desfalco monumental. Hay que investigar. Esto, yo creo que la población debe reaccionar a pedir, a demandar que esto suceda. Bueno, paso ahora con el doctor Abelardo Pinto Bermejo. Se filtró información de que algunas de estas empresas intentaron ponerse al día o pagar algunos impuestos para evitar sanciones. ¿Esto usted cómo lo ve desde la perspectiva de su conocimiento en el tema? Bueno, lo que sucede es de que en alguna dimensión las últimas administraciones tributarias o las últimas administraciones de la SAT, sería lo correcto, han tratado de privilegiar aquellos mecanismos que permitan resolver el conflicto en forma rápida. Y en algunos casos han privilegiado la solución administrativa incluso cuando hay denuncias de corte penal. O sea, por ejemplo, en cualquier país, España, Estados Unidos, si alguien sustrae el impuesto sobre la renta, lo embargan todo y lo meten a la cárcel en forma inmediata. En el caso de Guatemala, eso debiera pasar con el IVA, pero lamentablemente no es muy rápido. Entonces, muchas empresas... ¿Por qué no es muy rápido? Porque la ley no lo permite y por las características específicas del sistema de acusación. Si alguien se apropia del IVA y lo paga, santos en paz. Correcto, ese es el punto. Entonces, por ejemplo, muchas empresas tienen la posibilidad de practicar rectificaciones. Incluso cuando la administración tributaria ya presentó denuncias, en muchos casos de común acuerdo con el Ministerio Público, han llegado a soluciones administrativas, lo cual a nosotros particularmente en ICEFI no nos parece apropiado porque no mandan mensaje claro sobre la gravedad del delito. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, muchos aprovechando la práctica que se había realizado en algunas administraciones de la SAT en los últimos tiempos, simplemente lo que trataban de hacer era rectificar
y platicar con las autoridades con el propósito que retiraran las denuncias y todo el mundo santos en paz. Pero la verdad es que en este caso particular, aparte de que, como ya lo mencionamos, puede ser que el meollo del asunto es compras o ventas que nunca existieron al Estado. Hay algo más que eso. Correcto. Entonces, el punto es que la Administración Tributaria, cuando es una denuncia de corte penal, cuando hay defraudación tributaria concreta, cuando hay un esfuerzo específico de engañar a la Administración Tributaria, ahí fue donde lo descubrió la SAT, porque hay que reconocerlo, que la SAT lo descubrió. ¿Hubo negligencia de la SAT en algún momento? Y yo no lo creería. O sea, lo que sucede es que debo reconocer que estos casos no son tan fáciles a armar. Debo reconocer también que la SAT actualmente, con el sistema de facturación electrónica universal, es relativamente más sencillo armar quién le compra a quién y quién le vende a quién. Entonces, cuando uno empieza a notar, ¿dónde lo notó la SAT? Que el gobierno hace pagos de compras de bienes y servicios a las personas, y las personas debieran reportar una declaración de IVA y de impuestos sobre la renta asociada a eso. Pero estas empresas no lo hicieron, o si lo hicieron, siempre pagaron IVA cero. Y entonces lo que empezó la SAT a averiguar es qué pasó con ese IVA, qué pasó con ese impuesto sobre la renta, y se fueron para atrás. Entonces, simplemente yo no creería de que la SAT tenga alguna negligencia. No conozco el procedimiento que están utilizando completamente adentro, pero a mí me parece que lo que estas empresas trataron de aprovechar es esa práctica que ellos han privilegiado de tratar de resolver todo administrativo para tener alguna recaudación, en lugar de hacer denuncias penales que, en este caso, según yo, debieran ser los apropiadas. Bueno, paso ahora con el licenciado Manfredo Marroquín. A finales de agosto circuló una foto, licenciado, en la cual figuran el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, está también el PGN, Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, está el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta, y también se encuentra entre los, hay alguien más, pero está el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson. En el contexto de lo que estamos hablando, ¿esta foto significa algo para usted? Bueno, sí, significa bastante, en el sentido de que es un caso que está bajo conocimiento de autoridades de Estados Unidos. Recordemos que muchos de estos casos pueden tocar incluso ya sea que ese dinero, ¿dónde está el dinero? Pues que se saqueó. Puede ser que mucho de ese dinero ha ido a parar a cuentas en dólares. Ya solo por ser moneda en dólares, las autoridades de Estados Unidos pueden involucrarse para rastrear ese dinero y dar con los responsables. Entonces sí, hay mucho que ver todavía. Es obvio que es un mensaje también para decir, bueno, en Guatemala no estamos en condiciones de investigar esto, porque las instituciones que deberían de hacerlo están cooptadas por los mismos que hacen la corrupción en el país. Es decir, tiene muchos mensajes implícitos esa fotografía. Y creo que al final sería tan fácil que rastreando el dinero, porque viendo la presentación que hizo en su momento el superintendente, vemos que de los 5,000 y pico millones que se entregaron a estas empresas, más o menos 2,200 millones se facturaron entre sí mismos ellas, las empresas. ¿Y eso qué implicaba? Que entre ellas hacían simulaciones de compras de insumos, que eran todas simulaciones en el 100%, según se dio a conocer, y después iban con esos cheques a cambiarlos en efectivo, en muchos casos en bancos del sistema. Bueno, todo eso está rastreable y es relativamente fácil dar con quién se quedó, dónde está el dinero, en qué bolsas quedó ese dinero. Y eso es lo que yo espero, que también haya algún apoyo internacional para descubrir desde la cúspide, porque es evidente que tuvo que haber una cabeza planificando este pastel y cómo se iba a repartir y dónde quedaron al final, en qué bolsillos quedó todo este saqueo de más de $1,000 millones.
Paso con la licenciada Rormoser y aprovecho este dato que acaba de recordarme el licenciado Marroquín. Digo recordarme porque mi memoria registra que en algún momento platicando con el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, hablaba de este flujo en efectivo que se dio, esos cheques que se cobraron que eran por más de 200,000 quetzales. ¿Cuán complicado ve usted el hecho de seguirle el rastro de ese dinero, licenciada Rormoser? Pues yo creo que existen los mecanismos para generar la información que brinda la trazabilidad del dinero. Si se puede generar esa información, yo creo que es factible. ¿Cómo es posible que no la puedan tener? Para eso precisamente está todo el sistema bancario. Esto no es solamente, no son volúmenes pocos como para no poder generar esa trazabilidad de ese dinero y la bancarización que tú pudo haber tenido. Entonces yo creo que sí hay elementos, sí hay formas, sí hay técnicas, y eso está, sí se hizo, como fue precisamente con el caso de la línea. Lo que pasa es que yo creo que no está poniéndose a funcionar todo ese andamiaje porque pues hoy por hoy todavía hay protección a esa impunidad. Pero que se puede, por supuesto. Y no lo ve usted tan excesivamente complicado. Bueno, es momento de la pausa. Regresamos pronto para las conclusiones. Estamos dando seguimiento al tema de la estructura conocida como B410, luego de que ayer la Comisión contra la Corrupción dijo que iba a presentar varias acciones. Así que por favor quédese con nosotros. La hora es presentada por Universales. Riesgo Plus. Tú tienes el control de tu seguro. Y ayer cuando la Comisión contra la Corrupción dijo que va a presentar acciones, denuncias, rotaciones, inhabilitaciones y destituciones. Para hablar del tema, esta mañana aquí en la primera hora está aquí con nosotros el doctor Abelardo Medina Bermejo y está también por la vía telefónica la licenciada Mariana Rormoser y también con nosotros el licenciado Manfredo Marroquín. Licenciado Medina Bermejo, doctor Medina Bermejo, grandes rasgos, ¿se ha hecho algún cálculo en el ICEFI de qué calibre es el saqueo que se planteó en este caso? Bueno, hay que reconocer que lo que la SAT denunció es un caso de defraudación tributaria, y que este caso de defraudación tributaria se armó a partir de la construcción de andamiajes artificiales de empresas. Pero ha habido muchas cifras dando vueltas. Correcto. Empecemos por el orden. Facturación decía 6,400. Sí. Ahora, vamos, sí. El global que ICEFI calculó para el año 2022 de facturación falsa, no por este grupo, sino por todas las empresas que siguen esa práctica en el país y que se puede obtener si uno maneja razonablemente las cuentas nacionales, es aproximadamente de una defraudación del orden de 22 mil millones de quetzales. Esto es en 2022. Esto es en el 22, porque es el último dato que tenemos de colaboración con la Administración Tributaria, que nos ha ayudado bastante. Ahora, en este caso particular, obviamente lo que la SAT identificó es una serie de compras que le hicieron al Estado que esos señores no pagaron ni IVA ni impuestos sobre la renta. Y para eso facturaron artificialmente o crearon facturas falsas para poder disfrazar el pago del IVA y del impuesto sobre la renta que teníamos. Nuestra percepción es de que al final la defraudación, en este caso concreto, va a andar por el orden de los 1,000 millones de quetzales, tal vez una facturación entre 12 y 15 mil millones. Entonces, el punto es de que estamos hablando de dos casos al mismo tiempo. El caso de defraudación tributaria, que es lo que denunció la SAT, pero que también de alguna forma tiene que ver con un potencial defraudación al Estado por haberle vendido o aparentar venderle cosas que nunca entraron. Y allí obviamente también tiene una responsabilidad la Contraloría de Cuentas, porque ellos tendrían que haber verificado que efectivamente esos productos, esos bienes y servicios entraron a los entes que lo compraron. O sea, ya es tiempo de que la Contraloría se hubiera dado cuenta de esto. Yo diría que sí. O sea, lo que pasa es de que, y no estoy hablando mal de los señores de la Contraloría, pero ellos saben que lo hemos dicho, que muchas veces sus procedimientos son procedimientos más documentales, administrativos. Verifican que toda la documentación esté bien, pero no nos dimos cuenta si el puente estaba bien construido y no nos dimos cuenta que el producto entró o no. Entonces, ahorita el primer... ¿Y tendrían que determinarlo? Es que el problema está en de que muchos de los elementos de este tipo yo tengo que verificar la sustancia económica, o sea que efectivamente se haya dado el hecho para que el aspecto de pago sea convergente. Entonces la Contraloría de Cuentas debiera verificar los dos elementos. De la misma
misma forma como la SAT verifica que, por ejemplo, si alguien está vendiendo, tiene que pagar impuestos. O sea, tienen que ir las dos cosas de la mano. Entonces, ahorita lo que sí nos hace falta, definitivamente, aparte de una mayor agilidad por parte del Ministerio Público para presentar las denuncias y hacer capturas, es un pronunciamiento por parte de la Contraloría de Cuentas para verificar qué pasó con estas compras de bienes y servicios. Por la parte de la defraudación tributaria, la SAT ya lo dijo. ¿Sí? Esto puede seguir creciendo, por supuesto, pero la SAT ya dijo el esquema que habían armado. Bueno, el licenciado Marroquín, ¿cómo pueden pasar inadvertidos 1,000 millones de quetzales de saqueo al Estado? ¿Cómo lo ve? Bueno, eso es en concepto tributario, Luis Felipe, pero en realidad el saqueo es de casi la cantidad total, los 8,000 millones que denunció la SAT, porque no se vendió nada realmente. Entonces estamos hablando de un saqueo total, por eso es evidente la complicidad de los órganos supuestos de control, de la Contraloría, de la IVE. Es evidente que había un esquema. Esperemos pues que estén ellos ahorita armando bien su caso para no cometer injusticias, porque muy probablemente eso también sea lo que se vaya a decir, y hay gente que está diciendo que no estaba implicada en esto, que desconoce. Yo lo que creo es que sí, para el tiempo de un mes debe haber ya acciones contundentes que reflejen cambios y reflejen acciones del ente de investigativo. Bueno, tenemos poco tiempo, casi diría el mínimo, bueno, recibo un mensaje de un experto que dice que la SAT ya hizo lo que tenía que hacer en cuanto al caso B410. Dice, el seguimiento de los flujos de dinero mal habido lo puede hacer la IVE de la Superintendencia de Bancos con base en los reportes de operaciones sospechosas y las auditorías ex post en las instituciones bancarias que puede hacer ahora. Doctor Medina Bermejo. Bueno, la verdad es que la IVE en primer lugar sí debió tener información, sobre todo del cobro de estos cheques muy significativos que mostró la SAT en su momento. Ahora, lo que sí es cierto es que hay que reconocer que la IVE le pone atención a los casos de flujos de dinero que son de alguna forma diferentes a la trayectoria regular, o sea, aquellos que muestran un comportamiento muy disímil. Pero ¿la IVE le presta atención o son los bancos los que hacen un reporte? No, es la IVE. O sea, los bancos hacen el reporte, pero la IVE lo que hace es un análisis de la volatilidad de los flujos. Entonces, por ejemplo, si yo normalmente tengo un ingreso de 20,000 quetzales al mes y de repente apareció de que yo manejé en mi cuenta o fui a hacer un cobro de 100,000, la IVE le va a poner atención, porque está muy por encima de los flujos normales. Entonces, 25,000 no. No, sí, de 20 a 25 no, porque ellos tienen un rango. Entonces, el problema es que aquí habría que preguntar a la IVE, no sé si lo van a informar también, es que si ellos no informaron eso, porque estas empresas a las que se están haciendo referencia, ellos tienen ese comportamiento normal de ventas y de flujo de dinero. O sea, puede pasar de que efectivamente ellos estén acostumbrados a hacer estos cobros de cheques históricamente. Entonces, para ellos no es nada del otro mundo. Entonces, ahí no estoy exculpando a la IVE, pero estoy tratando de dar una explicación, porque ellos, entre comillas, no han respondido hasta ahorita. Lo mismo pasa con la Contraloría de Cuentas. El problema está en de que para la mayor parte de la población, para la ciudadanía, lo que pasó es que esos bienes y servicios no entraron. Pero si la Contraloría dice mañana, no, mire, esos bienes y servicios sí entraron, entonces el caso se convierte en un caso claro de defraudación tributaria. O sea, sigue existiendo solamente, el caso, digamos, solo entre defraudación comillas tributaria. Pero entonces es muy importante que los entes que tienen estas responsabilidades den a conocer cuál es su posición, porque obviamente permitiría clarificar. Ahora, si la Contraloría dice, mire, los bienes y servicios no entraron, no, esa es otra cosa, ¿vale? Sí. Y entonces tendría que haber denuncias y detenciones rápido. Ya no tengo más tiempo y es una pena porque esto da para mucho, pero doctor Abelardo Medina Bermejo, en dos platos, aquí sí pudo haber habido un triple robo, digamos. Sí, claro, por supuesto. Y usted, solo para que quede totalmente claro, ¿es defraudación tributaria? Defraudación tributaria al no pagar IVA e impuestos sobre la renta. Y el otro es el vender o aparentar vender bienes y servicios a la administración, al ente público. Lo que pasa es de que... ¿Y reclamar IVA? Normalmente, como ellos ya no lo reclaman, porque lo que hicieron fue aparentar
que le compraron a alguien que tampoco existía. Entonces simplemente anularon toda la cadena. Entonces tenemos defraudación de IVA, defraudación de impuestos sobre la renta y también, y el colateral, la defraudación del ISO también, que viene a la par del impuesto sobre la renta, y por supuesto la potencial sustracción de recursos públicos. O sea, que incluso pudo haber sido cuádruple. Digámoslo así. En algunos casos. Lamento no tener más tiempo. Le agradezco mucho a la licenciada Mariana Rormoser, al licenciado Manfredo Marroquín y al doctor Abelardo Medina Bermejo por haber estado hoy acá en la primera hora. Vamos a la pausa.